de evacuaciones, que también sería muy importante tenerlo con los pacientes porque muchas veces el paciente no sabe definir lo que es estreñimiento. Entonces, se le da un diario de una semana y se le pide al paciente que ponga la hora en que evacuó, el tipo de consistencia. Acuérdense que utilizamos la escala de Bristol. Recuerden que 1 y 2 es estreñimiento y eso también me habla de un tránsito colónico lento. Y 6 y 7 es diarrea, tránsito colónico rápido. La paciente refiere pujo, sí, porque acuérdense que hay pacientes que no pujan por dolor o que ya, o sea, pierden como la sensibilidad un poco. Sensación de evacuación incompleta refiere si en ocasiones que no se queda con sensación completa de evacuación. Hay pacientes que utilizan maniobras digitales. Hay que comentarle a los pacientes si llega a utilizar los dedos para la evacuación o a veces utilizan instrumentos, entonces también pueden lesionar esa parte y qué medicamentos tienen. No sé por allá si tienen senócidos. Sí, Sí, ok. sí. Aquí nada más tener en cuenta, bueno, aquí en México porque no hay tanto money, pero los senócidos no tienen una evidencia real, o sea, realmente no hay estudios para los senócidos, son laxantes estimulantes, los utilizamos, pero no tenemos evidencia clínica para utilizarlos. Y bueno, el polietilenglicol, acuérdense que es de los laxantes que tiene más evidencia. Entonces, la paciente no presenta evacuaciones 3 veces por semana. No sé si con este diario de evacuaciones pudiéramos considerar que la paciente es estreñida. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, porque bueno, acuérdense que, bueno, tiene pujo, tiene menos de 3 evacuaciones a la semana, utiliza laxantes, utiliza maniobras digitales y bueno, la escala de Bristol también 1 y 2, ¿verdad? De los laboratorios, pues ya saben que llega con todos los laboratorios. Entonces, acuérdense que para el estreñimiento son laboratorios mínimos. Ahorita en mayores de 50 años vamos a ver qué examen necesitamos. Y bueno, dentro de la biometría es muy importante fijarnos que no tenga anemia la paciente, tiempos de coagulación normal, pruebas de función hepática también, química sanguínea. Y aquí es muy importante que nos fijemos en el perfil tiroideo, porque hay mucho mito de que si a paciente estreñido hay que hacerle pruebas tiroideas. Si el paciente no tiene síntomas acompañantes, por ejemplo, bradilalia, braditiquia, peso, caída de cabello, o sea, realmente no tenemos que hacer como tal un perfil tiroideo de cajón. Se sabe que los pacientes con hipotiroidismo que están descontrolados, pues sí tienen mayor predisposición al estreñimiento, pero no quiere decir que a todos los pacientes le tengamos que hacer un perfil tiroideo. Entonces, exámenes mínimos. Y bueno, se le pregunta a paciente qué medicamentos ha utilizado. Se suspende antes si fibra dura hasta 10 días sin evacuar. Se agregan síntomas como dolor abdominal, distensión en hipogastrio. ¿Qué medicamentos ha utilizado en el último año? Es muy importante preguntar los medicamentos y el tiempo que los están utilizando, porque muchas veces el paciente dice, yo ya tomé fibra, ya tomé senócidos, polietilenglicol, y lo toman 2 días o un día, y así no podemos evaluar si el paciente está respondiendo realmente. Para evaluar un paciente con un laxante son mínimo de 4, 6 a 8 semanas para ir haciendo también cambios. Entonces, esta paciente ha estado con Psyllium plántago 30 gramos al día, laxantes como senócidos, bisacodilo, polietilenglicol, 4 semanas, y acuérdense que la paciente también refería dolor abdominal, entonces ha estado con antiespasmódicos en caso necesario. Y aquí es muy importante que nos fijemos en esto porque es muy común en la consulta. Los pacientes también están con procinéticos, pero acuérdense que los procinéticos pues también tienen un área de mecanismo de acción. Si la paciente está con metoclopramida, yo no creo que sea muy valorable que le esté funcionando para el estreñimiento, porque acuérdense que la metoclopramida actúa en intestino proximal, o sea, eso no lo vamos a dejar para estreñimiento. No sé si por allá tengan domperidona. No, no hay domperidona. ¿Ok? Bueno, es un antagonista dopaminérgico que también lo utilizamos para náusea. Aquí es muy común que luego les dejen procinéticos que no actúan en colon, pero la prucaloprida sí es un enterocinético que actúa en todo el tránsito, todo el tracto gastrointestinal. Acuérdense que es un agonista serotoninérgico y cuando es un análogo de serotonina lo que hace es aumentar la liberación de acetilcolina y eso aumenta las contracciones. Entonces, estuvo también con una dosis de 2 miligramos al día durante 4 semanas y no hubo mejoría. Entonces,
Aquí sí vamos a decirle ya al residente que se anime, que nos conteste, ¿qué es lo que debemos de hacer con esta paciente? Realizar una adecuada historia clínica, exploración física, descartar casos secundarias, hay que preguntarle datos de alarma, hay que hacer una colonoscopía, todas las anteriores o seguimos con laxantes. ¿Cuál sería la respuesta? Está fácil, acuérdense que siempre, casi siempre es como las últimas la respuesta correcta. Todas las anteriores sería, doctora. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, esta diapositiva va a resumir todo lo que vamos a ver en la exposición, entonces vamos a ir viendo este diagrama. Para abordar un paciente con estreñimiento es muy importante que lo abordemos sistemáticamente. ¿Y qué es lo que primero tenemos que definir? Pues tenemos que definir si el paciente tiene estreñimiento crónico o no. Es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a definir? El estreñimiento crónico también se le llama estreñimiento crónico idiopático, estreñimiento crónico primario o estreñimiento funcional. Entonces, si tiene nombre de primario, entonces es muy importante descartar causas secundarias. La historia clínica es importante, el tacto rectal también, la exploración física, y utilizamos criterios de Roma 4 para que sea más fácil para nosotros clasificar a los pacientes, y sobre todo se utiliza mucho Roma 4 para hacer estudios en pacientes, ¿no? Entonces, vamos a mencionar primero, porque antes de clasificar un paciente como estreñimiento primario, hay que descartar un estreñimiento secundario. Entonces, no sé si quieran decirme así rápido unas 4 causas a lo mejor de estreñimiento secundario o 2. ¿Cuál sería de las principales que tenemos que preguntar en la historia clínica? Consumo de opioides. Exactamente, consumo de medicamentos. ¿Qué otra cosa pudiera ser alguna otra causa de estreñimiento secundario? ¿Qué otros medicamentos que utilizan los pacientes para el dolor a lo mejor pudiera estar estreñiendo al paciente? Tramal. El amal, que es el ondansetrón, exactamente, que es un antagonista de serotonina, está muy bien. ¿Y alguna otra causa? Por ejemplo, esta paciente tiene 50 años, acuérdense. Más de 50, tiene 67. Cáncer de colon. Sí, que sería menos común, pero entonces en ella hay que ir pensando que nadie le echó una colonoscopía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, miren cómo hay muchas causas de estreñimiento secundario. Entonces, en el interrogatorio tenemos que preguntar uso de analgésicos, los anticolinérgicos también. De repente el paciente está con SI, le damos un antiespasmódico y ya por eso lo estamos estreñiendo. Antipsicóticos, los pacientes, acuérdense, con enfermedad de Parkinson se acompaña mucho de estreñimiento, también por los medicamentos y por la enfermedad. Y hay veces que hasta los gelecitos que utilizamos para el reflujo, que contienen aluminio, también podemos estreñir al paciente, los calcio antagonistas, trastornos metabólicos también, anorrectales, que ya por ahí comentaron algo de cáncer de colon, neurológicos, hay que preguntar antecedentes de enfermedad de Parkinson, en esclerosis múltiple también, trastornos de la alimentación, es muy también en estos pacientes encontrar estreñimiento, y bueno, otras enfermedades pues mucho más raras, ¿no? Y bueno, ¿cómo se define el estreñimiento funcional? Aquí, ¿qué diríamos? Menos de 3 evacuaciones por semana que la paciente lo tenía, heces duras que comentaba que es una 2 evacuación, Bristol 1 o 2, heces duras en al menos 25% de las evacuaciones, o se definiría como un trastorno sindromático. Eso está difícil. No sé, no les dé pena. Yo si no supiera la respuesta, a lo mejor también me costaría un poquito de trabajo. Eso es dura a escala Bristol 1 a 2 en el 25% de las evacuaciones. Ok, ¿alguien más? Debe cumplir esos criterios para clasificarla como funcional. Ok. Pueden ser todos, exactamente. Entonces, bueno, es un trastorno sindromático. Acuérdense que Roma 4 nos dice que son más de 2 de los siguientes síntomas. Ahorita vamos a ver. Entonces, dependiendo de la localización geográfica, dependiendo del paciente, dependiendo del médico,
cada quien tiene una interpretación diferente del estreñimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en México, que es esta partecita de aquí, esta tablita, los pacientes en las escalas para definir estreñimiento comentaron principalmente que para ellos estreñimiento es pujo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros inmediatamente? Preguntarle al paciente, ¿cada cuánto evacúa? Entonces, inmediatamente el médico ya está clasificando al paciente como estreñimiento si es que no evacúa, o sea, menos de 3 veces por semana. Entonces, fíjense cómo fue aquí en México: pujo, sensación incompleta de evacuación, heces duras. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, la mayoría de las encuestas el paciente refiere que es pujo. Entonces, realmente el estreñimiento es un trastorno sindromático y va a estar caracterizado por todo esto: pujo, sensación incompleta de evacuación, escala Bristol 1-2. Entonces, todo eso hay que preguntarle al paciente. Y bueno, utilizamos para clasificar mejor al paciente con estreñimiento funcional criterios Roma 4. Acuérdense que siempre Roma 4 tiene este patrón, que debe de cumplirse todos los criterios en los últimos 3 meses y haber empezado al menos 6 meses antes. Y acuérdense que también está por ahí, creo que comentaron el estreñimiento inducido por opioides, también está otra clasificación, pero puede ser también exacerbado por el uso de opioides. Entonces, sí contestaron bien todos, pero sí sería importante que me hubieran dicho, pues todas a lo mejor, o es un complejo sindromático. Y acuérdense que debe incluir 2 o más de los siguientes. Entonces, la paciente refería pujo, heces duras, sensación incompleta de evacuación, sensación de obstrucción, maneos digitales y menos de 3 evacuaciones por semana. Acuérdense que también está el síndrome intestinal irritable con estreñimiento. No sé si esta paciente pueda cumplir esos criterios. ¿Cómo ven? Tenía dolor, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Ajá, entonces también si el paciente tiene dolor recurrente al menos una vez por semana y cumple los criterios de estreñimiento, también se puede clasificar como un SI con estreñimiento. Entonces, si les llegara yo a preguntar cuál es un patrón, todos sabemos qué es estreñimiento, pero cuando nos pregunta el paciente, pero ¿cuál es un patrón defecatorio normal? No sé si alguien por ahí sepa, eso está medio difícil. Entonces, en esta encuesta, un patrón defecatorio normal se definió como al menos 3 sesiones y que tuvieran más de 3 evacuaciones por semana y son de evacuación Bristol de 3 a 5. Es súper común de la consulta que el paciente dice, es que yo soy estreñido, y ya uno dice, pues estreñimiento, ¿no? Laxante. ¿Pero qué define estreñimiento? Es que nada más se evacúa una vez al día. Eso no sé si ustedes ya lo considerarían como estreñimiento. Entonces es muy importante educar a nuestros pacientes y les va a ir mejor con el tratamiento. Y bueno, los trastornos funcionales gastrointestinales, hablando de estreñimiento, Roma 4 los clasifica por síntomas y también por estudios de manometría anorrectal. Entonces, se clasifica en estreñimiento funcional, SI con estreñimiento, ya me comentaron que estreñimiento inducido por opioides y trastornos defecatorios funcionales. Si lo clasificáramos por la Asociación Americana de Gastroenterología, se clasifica en estreñimiento de tránsito normal, estreñimiento de tránsito lento y trastornos de defecación disinérgica. Y estos, a su vez, también el paciente con defecación disinérgica puede tener un tránsito normal y un tránsito lento. ¿Ok? Entonces, si ustedes les preguntaran cómo se clasifica el estreñimiento funcional, entonces, pues vamos a decir que se clasifica en estreñimiento de tránsito normal, lento y defecación disinérgica. Y acuérdense que puede haber también sobreposiciones entre estreñimiento funcional y SI con estreñimiento. Entonces, no sé si recuerdan esta grafiquita que nos muestra Roma 4, que nos dice que los trastornos funcionales pueden ir cambiando con el tiempo o tener un patrón migratorio. Entonces, lo que nosotros vamos a preguntarle al paciente es, ¿tiene estreñimiento principalmente o tiene dolor? Porque puede cambiar. El paciente puede llegar a la consulta y decir, pues yo nada más tengo estreñimiento y a lo mejor un dolor leve. Pero si el paciente tiene dolor y también se acompaña de estreñimiento, lo podemos clasificar como un SII con estreñimiento.
más o menos unas 2/3 partes de los pacientes pueden tener sobreposición. A veces es difícil diferenciar a estos pacientes, porque dice el paciente, pues sí, como que tengo dolor y no. Y aquí está lo que les comentaba, el bloating, que es, dijimos, el síntoma y la distensión es el signo y puede haber también sobreposición entre estos. Entonces, fíjense cómo en esta escala de síntomas de estreñimiento, que se les aplicó criterios de Roma 3, en este caso pues todavía no salía Roma 4, aquí en 1,707 pacientes se habían clasificado como estreñimiento, pero Roma 4 es muy tajante con los criterios. Entonces, solamente por Roma 4 se clasificaron a 66.2 pacientes de estos. Y bueno, aquí arribita podemos observar esa sobreposición que existe entre ellos. Fíjense cómo el síndrome intestino irritable con estreñimiento puede compartir solamente hasta 89.5% de las veces con estreñimiento funcional, y estreñimiento funcional aquí fue de 43.8%. Y tener en cuenta que estos pueden cambiar con el tiempo. Se les hizo un diagnóstico basal con el cuestionario y a los 12 meses. A los 12 meses, los pacientes que tenían estreñimiento funcional se recuperaron. O sea, también hay que recordar que estos trastornos no se curan, sino se controlan, pero muchas veces los pacientes están sin síntomas. Y de estos pacientes con estreñimiento funcional basal, al año cambiaron más o menos una tercera parte o a síndrome intestino irritable con estreñimiento o mixto. Y lo mismo pasó con el SI basal. Se controlaron a los 12 meses el 21.3% y más o menos un 30% cambiaron, migraron. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a determinar para decir si el paciente tiene estreñimiento funcional o SI? Depende de la severidad del dolor. El paciente con estreñimiento funcional refiere dolor leve. De hecho, él ni siquiera dice, el paciente dice, es que no puedo ir al baño. Y el dolor, pues como que lo tengo o no. Ni siquiera le toma atención. Y el paciente con SI, con estreñimiento, es que tengo dolor y estreñimiento. Entonces, es un dolor moderado a severo, pero tener en cuenta que estos pueden migrar con el tiempo. Entonces, muchas veces el paciente con síndrome intestino irritable con estreñimiento, a veces con puros laxantes puede mejorar, o el paciente con estreñimiento funcional, muchas veces también el dolor se quita simplemente con el laxante. Y bueno, ya dijimos que la historia clínica es súper importante. ¿Y qué otra cosa es muy importante? La exploración física y el tacto rectal. Entonces, el tacto rectal pues realmente está infravalorado. Podemos ver en esta encuesta en Estados Unidos, se les hizo a 652 pues estudiantes clínicos y el promedio de tactos rectales que se realizaba al año era de 41 tactos rectales. Entre más experiencia tenemos, o sea, por ejemplo, si somos médicos de base, pues ya sabemos que es súper importante y hacemos más tactos rectales. Cuando estamos de residentes, yo creo que hasta peleamos, ¿no? De que quién le toca ir a hacer el tacto, ¿no? Es el castigo. El médico general, la verdad, nunca hace casi tactos rectales, el internista, el estudiante. No sé si ustedes, más o menos, ¿cuántos tactos ustedes como residentes hacen a la semana? ¿0? Está difícil, ¿no? No. Hacemos muy poco tacto rectal, ¿no? Yo realmente aprendí a hacer tactos rectales hasta que estaba de residente de gastro, porque nadie me enseñó cómo hacer un tacto rectal. El tacto rectal nos puede dar muchos datos cuando estamos hablando de estreñimiento. Fíjense cuáles fueron las tonterías que contestamos ¿por qué no hacíamos tacto rectal? No está indicado porque el paciente, como dolor abdominal, ¿por qué le voy a hacer un tacto? El pudor del paciente. Aquí, por ejemplo, vemos mucha consulta privada y la verdad, si el paciente dice, no quiero un tacto, pero uno le tiene que explicar que es muy importante, ¿no? Sobre todo si llega con estreñimiento, no se le puede obligar al paciente tampoco, ¿verdad? Y muchos que es una maniobra invasiva, hay mucho mito de que no, le vas a lastimar, igual también que con los enemas se va a perforar el paciente. Y esto muy chistosito, fíjense cómo, diferirlo hasta la colonoscopía, ¿no? Pues si el paciente está cerrado también, ¿cómo me va a cooperar, verdad? Y no lo voy a hacer yo. Entonces, esto sí hay que dejarlo de tarea, que nos aprendamos estos 4 puntos muy importantes para evaluar en el tacto rectal. O sea, esto sí hay que hacerlo cada vez que hagamos un tacto rectal. Súper importante, necesitamos buena luz. El paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo.
a veces por las prisas ni siquiera le ponemos luz al paciente, entonces sí es muy importante, sobre todo para ver hallazgos de escoriaciones, colgajos cutáneos, fisuras, cicatrices, hemorroides externas, si tiene prolapso hemorroidal, condilomas. Y después de la exploración, esto lo tenemos que describir en el tacto rectal, es como media cuartilla en la exploración física, el tacto rectal. Y le hacemos la sensación perianal y el reflejo anocutáneo. ¿Cómo se hace este reflejo? Tenemos el esfínter anal del paciente y alrededor vamos a conseguir un hisopo, si allá se llaman así, los que utiliza uno para limpiarse las orejas. Hisopo, sí. Ajá, hisopo. Ok, le vamos a quitar de un pedacito, de un lado el algodoncito y del otro el puro algodón. Entonces, alrededor del anito vamos a hacer un rombo y el paciente tiene que hacer esto, tiene que contraer. Entonces, eso me habla que hay una respuesta sensorial adecuada. Y bueno, ahí vamos a decir que el paciente tuvo un reflejo rectonal normal, un reflejo, perdón, anocutáneo normal porque hubo una contracción. Ya ven que la paciente estaba normal. Entonces, ahí no vamos a sospechar que el paciente tenga alteraciones sensoriales o neurológicas. Se pone si está normal, si responde al algodoncito y también a la parte durita. Si solamente está presente una de los dos, va a ser parcial, o si no está presente va a ser nula la respuesta. Tengan en cuenta que el paciente también está estresadito cuando le hacemos el tacto rectal. Entonces, si está tenso, pues no va a haber una contracción, ¿no? Entonces, a veces no es 100% confiable. Entonces, la manometría anorrectal nos serviría ahí un poquito más para confirmar. La palpación digital es muy importante, dedo índice lubricado, avanzar lentamente y sentir, porque qué tal, a lo mejor si es un paciente masculino, pues podemos sentir un cáncer de próstata, hay que sentir la mucosa, los músculos. Si hay materia fecal, hay que describir el Bristol. Si hay masas o estenosis. Y las maniobras anorrectales son muy importantes. Primero lo que vamos a hacer es, cuando ya insertamos el índice, vamos a sentir el tono en reposo y ese vamos a decir, bueno, es normal, lo siento hipotónico, hipertónico. ¿Y cómo van a ir haciendo? Pues hacer muchos actos rectales. La maniobra de contracción hay que pedirle al paciente que contraiga y que lo mantenga 30 segundos, porque luego le decimos, contraiga, y ya, ok, está bien, entonces que lo mantenga. Hay que describir si está normal, disminuida o incrementada. Defectos del esfínter, hay que palpar el esfínter en reposo y hay que buscarlo también en contracción. Y las maniobras de pujo. ¿Cómo son las maniobras de pujo? Eso es muy importante. El paciente ya comentamos que tiene que estar en decúbito lateral y hay que conocer muy bien la anatomía. Acuérdense que lo primero que sentimos es el esfínter anal externo. Si avanzamos un poquito más el dedito, se siente el músculo puborectal. Se siente como una donita un poquito más adelante. Y bueno, lo que tenemos que pedirle al paciente en esta maniobra de pujo, que fue cuando en la exploración física, acuérdense que decía que hizo una maniobra de contracción paradójica el paciente, vamos a estar con el dedo índice, lo vamos a insertar, vamos a sentir el puborectal un poquito más acá arribita y vamos a tocar el abdomen del paciente para que cuando nos haga la maniobra de pujo, sintamos cómo también aprieta esos abdominales. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir normalmente? Tiene que sacar el índice y relajar. Y si el paciente hace una maniobra de contracción paradójica, vamos a sentir cómo nos jala ese dedito, ese músculo puborectal. Entonces, si hace esa maniobra de contracción paradójica, acuérdense que la paciente la tenía, comparándola con la manometría anorrectal, tiene un predictivo positivo muy alto para pensar que ese paciente tiene defecación disinérgica. Y comparado con del balón, tiene una sensibilidad alta del 80%, la especificidad es baja, porque, por ejemplo, si el paciente le estamos haciendo un tacto rectal y es normal, pero si él sigue a pesar de los laxantes, hacer pruebas fisiológicas, porque el paciente está nervioso o acuérdense que no son 100% de sensibilidad y especificidad las pruebas, entonces hay que avanzar. Pero es muy importante ser el tacto porque nos habla mucho de defecación disinérgica. ¿Y qué es lo que tenemos también que hacer? Ese puborectal lo vamos a palpar en los 4 cuadrantes, porque acuérdense
que está el trastorno que se llama síndrome del elevador del ano. Los pacientes les duele cuando hacemos la palpación, sobre todo en la parte posterior de este musculito. Entonces nos puede ayudar también a hacer diagnóstico. Y si nosotros le pedimos al paciente también que puje y sentimos una muesca y el dedito se mete un poquito en esa región del recto, podemos diagnosticar rectoceles, obviamente complementarios con la defecografía. Y para decir que el paciente tiene coccidoidina, hay que hacer una manera de palpación bilateral. Luego eso se nos olvida un poquito. O sea, nada más hacemos la palpación por dentro, pero también hay que hacerla por fuera, así como muestra la imagen. Entonces, pudiéramos hacer también el diagnóstico de coccidoidina. Entonces, esta paciente para ustedes tiene estreñimiento refractario. ¿Cómo definimos estreñimiento refractario? A ver, ¿quién se anima? Si está difícil, pues ya me dicen, no, no sabemos y ya les digo. Está difícil, ¿no? Bueno, está difícil porque no hay una respuesta universal, entonces todos están bien. El estreñimiento refractario no tiene como tal una definición, pero lo definimos cuando el paciente no responde a medidas higiénico-dietéticas y fibra en la dieta y aparte suplementos de fibra. Lo mínimo que se recomienda para el paciente son 15 gramos al día. Ya dijimos que tienen que ser esquemas de 4 a 6 semanas, hasta 8. Hay algunas guías que recomiendan para decir si un paciente no responde o no. Cuando no responde a medidas higiénico-dietéticas, entonces lo que utilizamos son laxantes osmóticos y laxantes estimulantes. Acuérdense que podemos hacer combinaciones de laxantes siempre y cuando no tengan el mismo mecanismo de acción. Entonces, algunas guías me dicen, paciente refractario cuando no responde a laxantes osmóticos o estimulantes. O cuando no responde a laxantes osmóticos, estimulantes, enterocínicos, que sería la prucaloprida, y secretagogos. Entonces, este paciente ya es estreñido. Entonces, en el paciente estreñido refractario, ¿qué sería lo que sigue? Ahí sí está fácil la respuesta, aquí está. ¿Ya vieron? Entonces, en esta paciente lo que le corresponde, pues yo creo que sería una manometría anorrectal. Ya le hicimos prueba de expulsión del balón y esta salió negativa. Y dijimos que los principales tipos de estreñimiento son de tránsito colónico normal, que es el de mayor porcentaje, de colónico lento y defecación disinérgica. Y ese es el mecanismo fisiopatológico que está explicando el estreñimiento funcional. Aquí están los porcentajes. Entonces, si ustedes les hacen la pregunta en el examen que cuál es el principal subtipo de estreñimiento funcional, pues van a contestar del tránsito normal y seguido de defecación disinérgica y tránsito colónico lento. Entonces, ya comentamos que sigue a hacer una manometría anorrectal y prueba de expulsión del balón. Entonces, en esta paciente se le hizo una manometría anorrectal. Esta es la topografía. Esta línea que vemos en la parte superior, no sé si me sepan decir que si es la región rectal o el anal. Eso está fácil. Sí, justo hoy vimos en clases. Ajá, muy bien, perfecto, la rectal. Entonces, esta línea superior es la rectal, esta línea inferior es la anal. Entonces, esta es la maniobra de pujo. Entonces, la presión basal es esta. Aquí está corriendo la manometría anorrectal, ya está el catéter insertado. Y no sé si recuerdan más o menos la presión anal en promedio de un paciente, ¿cuánto es? Porque hoy lo vieron en clases. ¿Se acuerdan? 40 minutos. Mayor a 40. Ok, entonces aquí estos colorcitos, fíjense cómo tiene 40, 50. Entonces, le pedimos al paciente que haga una maniobra de pujo. Tiene que aumentar la presión intrarrectal, que lo aumenta perfectamente. Acuérdense que los colores rojos fuertes, cálidos, son presiones altas. Y los colores fríos, así le llamamos, que son azulitos, son presiones bajas. Entonces, el paciente aquí, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber disminuido los colores, ¿no? Para que se abriera, que se relajara esta región anal. Entonces, a lo mejor, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Qué colorcito tendría que haberse visto aquí? Aquí está en rojo o en más o menos como por aquí. Tendría que verse esto, ¿no? Azul. Verdes, azulitos, Verde, azul. exactamente. Entonces, no sé si alguien sepa qué tipo de patrón defecatorio tiene esta manometría.
Si no saben, no importa. Son 4. Diga a cada quien uno. ¿Está difícil? A ver, Natalia. Tipo, no. Ah, muy bien, perfecto. Y bueno, ya le habíamos hecho la prueba de expulsión en el consultorio, pero bueno, se la repetimos porque la mandaron a manometeando rectal y esta no pudo ser expulsada en 2 minutos. Entonces, aquí están los patrones defecatorios normales que creo que ya lo vieron en clase, que me contestaron muy bien. Y miren, fíjense cómo en la topografía, este sería un patrón normal. Fíjense cómo de estos colores fuertes que tienen, los disminuye, ¿no? Los relaja perfectamente y tiene un buen pujo, una buena coordinación. ¿Saben ustedes para qué nos sirven diferenciar los patrones de defecación disinérgica? Eso está difícil. Nos sirve porque tiene implicaciones terapéuticas. O sea, si el paciente, por ejemplo, estamos viendo que tiene un buen pujo, pero no relaja a nivel anal, entonces lo que nos vamos a concentrar nada más sería en la relajación anal. Pero si el paciente no está pujando bien en el abdomen, pues también tenemos que concentrarnos en esa parte, en el pujo abdominal. Entonces, por eso, cuando hagan el tacto rectal y la maniobra de pujo, hay que tocar el abdomen. Podemos adivinar también el tipo de defecación disinérgica o patrón defecatorio que va a tener. Entonces, para nosotros diagnosticar trastornos de defecación funcional, necesitamos criterios también de Roma 4. Ahí en nutrición era súper común de que llegaba el paciente y no, pues me mandaron a hacer la manometría rectal y así de, bueno, usted tiene estreñimiento, SI con estreñimiento, pues me dieron fibra 2 semanas y no mejoré y ya me mandaron a hacer la manometría no rectal. ¿Ustedes creen que estuvo bien abordado ese paciente? No, porque acuérdense que dijimos que el paciente tiene que ser refractario, ¿no? Un paciente que no responde a un adecuado, pues, tiempo de laxantes y laxantes adecuados. ¿Por qué? Porque más o menos un 25% de nuestros pacientes o 30%, o nosotros, si nos hacen una manometría no rectal, va a salir anormal, porque no está padre que tengan una manometría no rectal, ¿no? O sea, y la posición sobre todo, ¿quién evacúa de lado acostado, no? O sea, está cañón. Entonces, los criterios tienen que acompañarse de estreñimiento funcional más SII, uno de los dos, o SI con estreñimiento, y 2 de los siguientes criterios. Incapacidad para expulsar el balón en 1 minuto. Aquí se pone 1 minuto porque, bueno, actualmente nosotros estamos utilizando la sonda Foley. Entonces, para la sonda Foley sí son 2 minutos. Entonces, cuando se hicieron estos criterios, se utilizaban balones hechos en el laboratorio. Los podemos hacer con un globo de los de fiesta y se le pone una sondita y se insufla. Entonces, es más fácil porque tiene menos presión evacuar ese balón. Y fíjense cómo tiene sensibilidades y valores también altos. Vamos a utilizar la manometría no rectal. ¿En esta paciente llega a cumplir 2 criterios de estos o no? ¿Expulsó el balón la paciente? No. No lo expulsó. ¿Tuvo una manometría con patrón defecatorio anormal? Sí. Acuérdense, me dijeron que era Sí. tipo 1. Entonces, la paciente tiene defecación disinérgica, ¿verdad? Y si no tuviera alguno de estos, por ejemplo, si hubiera expulsado el balón, el otro criterio que utilizamos es la defecografía, ya sea por resonancia magnética o por imagen. Estos criterios hay que aprendérselos muy bien. Aquí están los diferentes balones que tenemos. El tipo de material es muy importante para ver si el de lo evacúa. La posición también. Entonces, miren, esto es el que les decía. Aquí, por ejemplo, bueno, es que yo no sé, yo creo que aquí Talia me va a ayudar. Un peso allá, no sé cuánto sea, no sé cuánto sea por allá el equivalente. Sí, todo bien bajito. Súper bajo, o sea, no es nada, o sea, es la moneda más pequeña que tenemos acá. Entonces, bueno, sería menos de $1, o sea, la mitad de $1, ¿no? Para que tengamos idea. Y lo podemos hacer, lo podemos hacer en el consultorio. Es un baloncito de fiesta. Más o menos tiene una presión intrarrectal de 52 milímetros de mercurio, entonces es muy fácil que el paciente lo evacúe. Existen balones especiales comerciales, aquí no los tenemos en México, pero son muy caros. Y lo que utilizamos son sondas Foley que no sean de látex, porque hay gente que es alérgica al látex también, pero estas
tienen una presión muy alta. Entonces, por eso utilizamos el tiempo de 2 minutos. Entonces, ahí puede variar. En este caso, eran todos pacientes sanos y les inflaron el baloncito con 50 mililitros de agua. Se fueron al baño. Es lo ideal que vayan al baño a sentarse por la posición. Y en 2 minutos, el 25% no lo pudo expulsar. Entonces, fíjense cómo hay pacientes sanos que no pueden expulsar el balón. Entonces, no hay que emocionarnos y decir, no expulsó el balón, ya tiene defecación disinérgica. Acuérdense que hay criterios. La posición también es muy importante. En 25 voluntarios sanos, se les hizo la manometría rectal acostados. Fíjense cómo aquí aumenta muy bien la presión intrarrectal y en la presión anal no relaja. En vez de que bajara, aumenta. Y este mismo paciente sentado, fíjense cómo muy padre, aumenta muy bien la presión intrarrectal y relaja. Entonces hay que tomar en cuenta que un 20% de nuestros pacientes por la posición pueden tener un patrón anormal, un patrón de defecación disinérgica. Entonces, ya dijimos que en esta paciente pues se le realizó la manometría anorrectal, la prueba de expulsión del balón y tuvo defecación disinérgica. Pero, ¿qué pasa en el paciente que sale negativo el estudio? ¿Qué es lo que sigue en este paciente? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una manometría anorrectal negativa y una prueba de expulsión negativa de balón, ¿qué sigue? ¿Saben? Una defecografía. ¿Alguien más? ¿Ok? Lo que sigue en este paciente, acuérdense que ¿cuál es el principal subtipo de estreñimiento? Ya dijimos, del estreñimiento funcional. Normal. Tránsito normal. De tránsito normal. Exactamente. Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría hacer un tránsito colónico. Entonces, el tránsito colónico tenemos radiomarcadores, tenemos la cápsula inteligente que es Smart Pill o el gamagrama. Entonces, la respuesta sería esta. La defecografía estaría bien si nos hubiera salido a lo mejor uno de los estudios, por ejemplo, prueba de expulsión del balón negativa y la manometría salió inconclusa o salió negativa, ahí sí sería adecuado dijimos que para tener 2 criterios de 3 acuérdense, de defecación disinérgica, pero en el caso de que esté normal, vamos a ir por lo más común, entonces el tránsito colónico. No sé si por allá tengan marcadores radiopacos. Sí hay. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, los marcadores radiopacos yo creo que ya los conocen. Es una capsulita pequeñita, de 2 milímetros y tiene PVC, que es policloruro de vinilo. Son estos anillitos, son 24 anillitos. Y bueno, si tenían como la duda de cuánto miden 1 milímetro 4.5. Y están recubiertos de sulfato de bario. Está súper fácil de hacer. Aquí vienen las instrucciones. Yo creo que el mismo paciente se lo puede mandar a hacer. Y es un sobrecito delgadito, o sea, y no es tan caro. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay 2 pruebas. Está la técnica de Hinton y está la técnica de Metcalf. Entonces, la que más utilizamos es esta porque es la más accesible y no gasta el paciente en 3 capsulitas y tampoco en 2 radiografías. Entonces, le damos la capsulita al paciente y la capsulita dijimos que tenía 24 marcadores. Al día 5 o a las 120 horas, que es lo mismo, si el paciente tiene más de 5 anillitos o más de 6, depende de la literatura que leamos, este paciente tiene un tránsito colónico lento. ¿Este paciente de aquí tendrá un tránsito colónico lento o no? Está muy fácil, ¿no? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, yo creo que se le quedaron todos los marcadores, ¿no? Y la técnica de Metcalf es que le damos 3 capsulitas, día 1, 2, 3, y el día 4 y 7 se todos los marcadores de la radiografía 4 y 7, y si tiene más de 68, el paciente tiene tránsito colónico lento. Muy bien. Entonces, acuérdense que 2/3 partes de los pacientes con defecación disinérgica tienen tránsito colónico lento. Por eso no vamos a hacer primero los radiomarcadores, vamos a hacer la manometría anorrectal porque podemos clasificar mal a los pacientes y pues si no le damos una terapia de biorretroalimentación, el paciente no va a responder. Anteriormente, a mí me tocó que teníamos mucho la idea
de que si los radiomarcadores quedaban en región rectosigmoidea, el paciente tenía defecación disinérgica. Eso pasa muchísimo con los cirujanos. No hay ningún cirujano por aquí, ¿verdad? Luego yo arruino. Entonces, ya se sabe, porque se estudió en pacientes que tenían defecación, que no importaba la localización, o sea, el paciente puede tener defecación disinérgica, los marcadores estar en colon ascendente, transverso, y no diferenciarlos también con la prueba de expulsión del balón. Entonces, los pacientes que tienen radiomarcadores en rectos sigmoides no quiere decir que tienen defecación disinérgica. Eso ya está comprobado. Y bueno, tenemos la cápsula de motilidad inalámbrica. No sé si por allá la tienen. ¿El Smart Pill lo tendrán por allá? ¿O no? Perdón, estaba sin audio. No, no tenemos. Perdón. No tienen. Ok, bueno, entonces vamos a explicarlo un poquito. ¿Qué tiene de ventaja la cápsula de motilidad inalámbrica? Que nos sirve para medir todo el tránsito intestinal. O sea, por ejemplo, el paciente ideal sería un paciente que a lo mejor que no tiene oclusión o que estamos sospechando a lo mejor en un cipo o que tiene gastroparesia también y que estamos sospechando estreñimiento. Entonces nos serviría para medir todo el tránsito colónico. Esta cápsula, pongan mucha atención aquí porque la siguiente les voy a hacer una pregunta de aquí, mide 26 por 12 milímetros y me mide, esta lineecita me va a medir temperatura, me va a medir presión y me va a medir el pH, esta lineecita verde. ¿Por qué es muy importante la temperatura? Porque así sabemos la cápsula entra al cuerpo. Entonces, el cuerpo más o menos tiene una temperatura de 36 grados centígrados más o menos, entonces sube el pH inmediatamente, entonces eso quiere decir que sí está la cápsula dentro, porque si no, ¿cómo voy a saber si el paciente se la tomó, verdad? Y cuando baja la temperatura, pues obviamente ya salió del cuerpo, está en el excusado, ¿verdad? Nada más se utiliza una sola vez. La grabación dura 5 días en promedio. ¿Y cómo sabemos qué pasa del estómago a intestino delgado, que sería el duodeno? Este es el pH. Acuérdense que el pH del estómago pues puede bajar a 1, a 2. Aquí no se ve muy bien, pero más o menos sería como 1 más o menos. Aquí está la capsulita. El tránsito gástrico, el vaciamiento gástrico normal, aquí le puse mal tránsito. El vaciamiento gástrico normal tiene que ser de menos de 5 horas. Entonces, si el paciente tiene más de 5 horas, tiene gastroparesia. Cuando pasa duodeno, sube obviamente. Acuérdense que el duodeno es un medio alcalino. Aquí estaba en 1 y sube a 6, más o menos, 6 y 7. El tránsito de intestino delgado es de 6 horas. Y cuando pasa intestino delgado de la válvula ileocecal, va a disminuir el pH y ya se va a ir todo el colon y vamos a tomar el tiempo del tránsito colónico. Lo normal del tránsito colónico es que sea menos de 59 horas. Si está mayor o igual a 59, este paciente tiene tránsito colónico lento. Entonces, aquí hay un ejemplo muy fácil y bueno, entonces, no sé si alguien se quiere animar. Este paciente sí, en primera, ¿se tomó la cápsula o no? Sí, sí se tomó. La temperatura, perfecto, exactamente. Aquí se ve muy bonito. Esto es en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, se la tomó. Aquí está la capsulita. Ok, en el estómago, aquí cae la cápsula y más o menos, ¿cuándo es cuando pasa a duodeno? Aquí lo vemos, ¿no? A las 3 horas. ¿Está normal ese vaciamiento gástrico? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? Menos. 5 horas, exactamente. Entonces sube, ya pasó a intestino delgado. Y de intestino delgado ya pasa a la válvula ileocecal porque disminuye el pH. Y aquí más o menos ¿cuántas horas fueron? Fueron de 3 a 8, son 5 horas. ¿Está normal ese tránsito de intestino delgado? Sí, normal. Sí, Exactamente. Normal. Y el del colon, aquí se viene la capsulita, y se expulsa a las 39 horas. ¿Tiene un tránsito colónico normal o lento? Normal. Ajá, exactamente. ¿Ok? Y bueno, el gamagrama por medio de radisótopos marcados, aquí en México es muy difícil de que te lo hagan, la verdad es difícil que hagan adecuadamente la técnica, pero rapidito se utiliza una cápsula recubierta de metacrilato y cuando llega al ilion terminal, aquí por ejemplo está la cápsula intacta, pero llega al ilion terminal y se deshace y por eso se ve así. Entonces, en promedio más o menos en el colon ascendente son de 1.4 a 3.6 horas, se hace un promedio
de la distribución de los isótopos dentro del colon, basado en 5 regiones, y se toma también a las 48 horas. Entonces, la verdad está medio difícil de hacer y nos lo da el radiólogo la interpretación. Entonces, ni les voy a preguntar. Entonces, ya tenemos al paciente y dijimos que, bueno, si tiene un tránsito normal, pues sería de tránsito normal. Si tiene un tránsito lento, pues sería un tránsito de colon lento. Pero si sería inconcluso, pues sería la respuesta que me dieron por ahí y seguiría la de fecografía. Pudiera ser por resonancia magnética o solamente por fluoroscopía. Aquí me gusta mucho, este articulito, si lo quieren después revisar, porque aquí se ve cómo en sincronía hacen la defecografía por resonancia magnética. Le ponen el gelecito con gadolinio a los pacientes con una sola sonda transrectal o a veces con puré de manzana, pero pues yo creo que eso está medio asquerosín. Entonces mejor hacemos ese es el radiólogo, con el gel. Y aquí lo único incómodo del paciente, pues es que como está acostado, pues no es como que completamente fisiológico, pero fíjense cómo aquí está en reposo. Si está en reposo, pues obviamente no va a haber una presión intrarrectal y aquí una presión anal, más o menos que está como en 50. Está normal, ¿no? De lo que habíamos comentado, ¿no? Está más o menos 60 el promedio, entonces está muy bien. Aquí se le pide al paciente que haga una maniobra de contracción y fíjense cómo puborectal aquí hace una muesca, está bien, así debe de hacerse esta muesquita. Y la contracción es adecuada. Está muy bonito porque se ve el esfínter anal externo cómo contrae y también se ve el puborectal. Fíjense aquí cómo se diferencia. Y en la evacuación el paciente tiene que hacer un pujo y relajar. Ya dijimos que este es el vagal. Aquí relaja. Contracción paradójica. Fíjense cómo aquí se ve la supermuesca en la resonancia magnética y aquí el paciente en vez de relajar me está contrayendo, ¿no? Entonces, sería un estudio complementario porque a veces en un 70% de los radiólogos nos lo reportan normal el estudio. Y el tratamiento, bueno, aquí no sale la imagen, pero así está. El tratamiento, como decimos aquí mucho en México, tiene que ser diseñado a la medida del paciente, el traje a la medida. Hay que individualizar al paciente. Es muy importante los costos. Yo sé que cuando estamos en la residencia decimos, no, pues el mejor nivel de evidencia. Sí es importante, pero también es importante las necesidades del paciente. Entonces, no sé, aquí en México, por ejemplo, pues tenemos la fibra. La fibra, acuérdense que ya comentamos que es la primera línea y se va aumentando gradualmente porque si no el paciente se distiende. Entonces empezamos una dosis de 5 o 10 gramos al día, semanal, vamos aumentando la dosis hasta 30 gramos. La mejor evidencia es para Psyllium plántago. Los laxantes osmóticos, el polietilenglicol, muy buena evidencia, tiene mejor evidencia que a comparación de la lactulosa. Hay artículos que mencionan que el polietilenglicol tiene más evidencia que la lactulosa. De los laxantes estimulantes, bisacodilo, cenócidos, fíjense cómo la evidencia es súper chafa, pero lo utilizamos y nos funciona. Estos hacen tolerancia a pacientes, por eso les deja de funcionar el medicamento. Y bueno, tenemos laxantes emolientes que la verdad la evidencia es muy baja, los secretagogos, evidencia alta, serotoninérgicos. No sé si tengan antagonistas de receptores de opioides por allá. Aquí nada más tenemos la metilnaltrexona. No. Y acuérdense que es inyectado de uso hospitalario y pues es caro, ¿no? Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos la lubiprostona acá en México para el estreñimiento inducido por opioides. No sé si allá tengan opción. No. No, pues utilizamos polietilenglicol, ¿no? Ok. Entonces, los suplementos de fibra, como ya dijimos, tienen buena evidencia. Número necesario a tratar, de 3. Y bueno, aquí la verdad fibra soluble, más de 15 gramos, si tienen esa duda. Y el polietilenglicol contra placebo, obviamente es mejor. Con electrolitos, también puro polietilenglicol contra placebo es mejor. Y lo que comentamos también, contra lactulosa. Número necesario a tratar, 3. ¿Y cuánto tiempo podemos utilizar el laxante? Los estudios más largos es a 1 año, pero acuérdense que el paciente con estreñimiento no se cura. Entonces,
lo seguimos el tratamiento, ¿no? O sea, es súper común que el paciente esté muy bien y de repente, bueno, ya quítelo 3 meses y recae. Entonces, podemos hacer pruebas de quitar el medicamento, disminuirlo, pero si el paciente recae, hay que dejarlo todo el tiempo. Y bueno, el picosulfato, este sí lo tienen allá, ¿verdad? Creo. Sí, picosulfato. Sí. Ok. El picosulfato, lo importante, bueno, es un laxante estimulante igual que el bisacodilo. Lo que tenemos que saber es que es muy bueno el laxante, nada más que solamente hay estudios a 1 mes. O sea, realmente no se ha estudiado más, pero bueno, lo utilizamos y sobre todo lo utilizamos de rescate. Si ustedes leen los estudios de laxantes, por ejemplo, cualquier estudio que entra, no sé, polietilenglicol o biprostone, el paciente si no evacuó a los 3 días, utilizan picosulfato o bisacodilo. Entonces es muy buen laxante de rescate y no lo utilizamos continuamente porque no sabemos qué pasa a largo plazo con el paciente. O sea, no por otra cosa, ¿no? Igual el bisacodilo. Acuérdense, no sé si se acuerdan de uno de los efectos adversos importantes del bisacodilo cuando aumentamos dosis, más de 15 a 20 miligramos al día. ¿Se acuerdan? Posible isquemia de mucosa, tal vez. Exacto, entonces hay que tener cuidado con la dosis, ¿no? O sea, acuérdense que la dosis es 10 miligramos al día. ¿Y qué le vamos a decir al paciente? Porque es muy importante, como que el paciente tiene la idea y también el médico a veces de que, va a tomar el laxante y va a ir ya. Entonces también es muy importante los tiempos. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda, saben, el bisacodilo en hacer efecto? Por ahí está la respuesta. De 6 a 12 horas. Entonces sí hay que decirle al paciente, bueno, ¿en cuánto tiempo me va a hacer? Bueno, en 6 a 12 horas es lo aproximado, pero acuérdense que los laxantes tardan también en actuar. Es como el polietilenglicol. El polietilenglicol, ¿cuánto tiempo hay que darle de chance a que actúe? Más o menos. ¿Cuánto hay que decirle al paciente? ¿En 2 horas o en cuánto? Acuérdense que le en las primeras 24 horas, 48 hasta 72. Entonces, si sabemos esa información, el paciente va a estar tranquilo porque le vamos a decir, va a evacuar en 24 horas, si no, 48, 72, no se desespere, ¿ok? Y si no, podemos utilizar dosis más altas de polietilenglicol. Hay revisiones de este año que han utilizado dosis de 80 miligramos al día de polietilenglicol en pacientes que están impactados. Se puede utilizar por 3 días seguidos. Pero bueno, eso es una revisión, ¿no? Entonces también es válido y decirle al paciente que va a tardar 24 a 48 horas, que no se me desespere. Y acuérdense, el tacto rectal es muy importante. La prucaloprida también tiene muy buena evidencia. Fíjense cómo hay 6 ensayos clínicos aleatorizados. Se ha comparado contra polietilenglicol y no ha habido ninguna diferencia. Los dos son igual de buenos y un número necesario a tratar de 5. Y la lubiprostona, que, bueno, nosotros teníamos antes linaclotide, ya lo retiraron del mercado. Yo creo que no fue una buena estrategia, no se vendió. Yo creo que porque no sabemos dejarlo en el paciente, que primero hay que dejarle fibra, luego laxante osmótico, estimulante. Entonces lo dejaban mucho en un principio. ¿Y qué pasaba con la linaclotide? Pues los pacientes daban incontinencia, ¿no? Porque no era el paciente adecuado. Entonces la levoprostona la podemos utilizar cuando ya no están respondiendo, por ejemplo, los pacientes a nuestro buen uso de la fibra, o que le cambiamos osmóticos o cambiamos estimulantes, viene la lubiprostona. Entonces, la lubiprostona también tiene de bueno que sirve, aparte para mejorar las evacuaciones, sirve también para la distensión abdominal y el dolor. Nada más que darle chancita al paciente que lo consuma por 1 mes, más o menos. Entonces, sería el ideal para el SI con estreñimiento. Y bueno, ya ahorita vienen unas 3 preguntitas, ya vamos a acabar. Gracias por la paciencia, porque sí está pesadita la plática. Y bueno, acuérdense la imagen que teníamos de esta paciente, que en esta parte, en la parte anal, aumentaba la presión. En esta ocasión, se le dieron 3 semanas de biorretroalimentación. No sé si alguien se quiere animar a decirnos cómo está, si relaja o no, y cómo puja la paciente. Está relajada. Es una maniobra de pujo. Muy bien, entonces, fíjense que lo que hay que tomar en cuenta es el basal, que está aquí. Y bueno, fíjense qué bonito relaja a las 3 semanas de biorretroalimentación. Entonces, como ya tuvieron esta clase, esta me la van a decir bien fácil.
¿Cuál es el número ideal de sesiones de biorretroalimentación? 2, Seis. 3, no. 4, 5, 6. Ándale, muy bien, exactamente, 6. Los pacientes en ocasiones empiezan a responder a las 3 semanas, a la tercera sesión o a la cuarta, pero bueno, está estipulado que son 6 sesiones. Y es importante considerar sesiones de reforzamiento. O sea, en esta paciente ya le dimos sus 6 sesiones y bye, que se vaya y ya no la volvemos a citar. ¿Ustedes consideran que sí sería bueno darle reforzamiento, que no es necesario o no sabemos? La D, ¿no? No, no se crean. Sí está considerado dar sesiones de reforzamiento a los 3 meses, 6 meses y 1 año, pero bueno, eso lo tenemos que individualizar, ¿no? Porque realmente nada más hay un estudio para el reforzamiento. Pero lo que sí es muy importante, antes de que se me olvide, es decirle al paciente que siempre tiene que estar haciendo los ejercicios de rehabilitación en casa. Ya se los explicó Talia, me imagino, para en casita, lo de la respiración, el pujo con el banquito. Y esta es la evidencia que hay de estudios aleatorizados para biorretroenestreñimiento, que se ha comparado contra terapia inventada, que se llama sham, contra diazepam, contra polietilenglicol, y la respuesta es muy alta. No sé si se acuerdan cuánto es la respuesta, más o menos el porcentaje. Eso está muy difícil, ¿verdad? Más del 70% de estos pacientes. Entonces, obviamente el paciente, si lo hacemos el algoritmo como habíamos comentado, pues nos va a amar. Entonces, en conclusiones, acuérdense que es muy importante clasificar al paciente si tiene estreñimiento o no. Ah, se me olvidó decirles lo más importante, también los datos de alarma y en este paciente pues sí había que hacerle colonoscopía, ¿no? Pero eso hay que interrogar la pérdida de peso, si hay antecedentes familiares, porque acuérdense que hay que descartarlo si tiene más de 50 años la colonoscopía, que esté normal, ¿no? Y entonces esta paciente de diagnóstico tuvo al final SI con estreñimiento y tuvo también defecación disinérgica, ¿ok? ¿Y cómo le hicimos? Pues muy fácil, o sea, la paciente ya nos llegó multitratada. Entonces, en esta paciente, pues ya no hicimos todo esto. Lo que hicimos fue hacer una manometría anorrectal y prueba de expulsión del balón, diagnóstico de defecación disinérgica, biorretroalimentación y la paciente se curó. Entonces, recordar que el diagnóstico es sistematizado, organizado, porque así no nos va a fallar el diagnóstico, y el tratamiento es dirigido a las necesidades del paciente y pues es hecho a la medida del paciente. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Pregunta, ¿no? Yo tengo Muchas gracias, Sofía. Yo tengo una pregunta, doctora. La utilización de procinéticos Sí. serotoninérgicos como la ¿Me cinitaprida. oyen? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, claro. La utilización de procinéticos serotoninérgicos como la cinitaprida en pacientes que no responden a primera línea de laxantes, ¿se puede considerar en estreñimiento crónico, no? Sí, sí, claro que sí. Nada más que obviamente lo que hay que tener cuidado, acuérdense que la cinitaprida es un antagonista de dopamina y hay que tener cuidado con los síntomas extrapiramidales, porque eso se nos olvida a veces. Que lo tenemos, solamente es un agonista de serotonina, pero también tiene antagonista dopaminérgico. Entonces, estar en contacto con el paciente para que no presente esos efectos adversos. Y también, también lo cardiovascular, acuérdense que también es un agonista de un receptor que se llama GER de potasio y participa también ahí en la repoblación ventricular. Entonces, también tener cuidado con los pacientes que sean cardiópatas, que tengan alteraciones del alargamiento del QT, pero sí se puede. Acuérdense que podemos hacer la combinación de laxantes mientras que tengan diferente mecanismo de acción. Entonces, yo me imagino que allá ustedes, algún enterocinético que tienen, solamente tienen ese, ¿verdad? ¿O tienen algún otro? Está fallando el internet. Sí, está medio inestable, sí.
¿Cuál era la pregunta, Sofía? Que si tienen algún otro enterocinético por allá. Cinitaprida. Ajá, pero no Único. tienen otro, Aquí ¿verdad? tenemos cinitaprida, vemos que no funciona abajo. Ajá, no. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, también muchos pacientes que tienen tránsito colónico lento, también se ha visto que responden con el polietilenglicol, ¿eh? Entonces, también se puede dejar el paciente sin ningún problema con el polietilenglicol y también hacer combinaciones de rescates con los estimulantes, también responden muy bien. Y la verdad, de los estudios que hay de los estimulantes, pues a un mes no se vio ningún desequilibrio electrolítico, que esa es la preocupación que hay, ¿no? Con este tipo de laxantes. Entonces, pues realmente estar en contacto con el paciente es muy importante, darle un seguimiento porque es un paciente crónico y eso es muy importante también explicarle al paciente, que no se va a curar, se va a controlar, porque luego si no dicen que somos médicos chafas, bueno, malos, mis palabras raras. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Hola, Doc, buenas tardes. Una Hola. pregunta. Claro Hay que el sí. biofeedback, pero cuando hay una alteración en la presión abdominal, tal vez ya algo yo había escuchado sobre un feedback, pero a nivel de abdomen, o sea, empezar a manejar los músculos abdominales que a veces los pacientes no los pueden encontrar bien. Ah, claro, por eso ya ves que comentábamos que dependiendo el patrón que encontremos en la manometría, es cómo vamos a darle el biofeedback al paciente. De hecho, eso es muy individualizado, la verdad, o sea, del el terapista. Entonces, si el paciente no tiene un buen pujo, o sea, que lo vamos a ver obviamente en la región rectal, se tiene que concentrar uno en pedirle al paciente que haga una buena, o sea, se le pide al paciente que haga una buena insuflación del abdomen y que viendo la pantalla que me haga un buen pujo abdominal con la respiración y muchas veces ni siquiera le pedimos realmente que me relaje casi el esfínter anal porque el problema es en el pujo. Entonces, podemos darle la terapia normal, o sea, de inflar, vea la pantalla y vamos a relajar poco a poquito el esfínter y vamos a dejar el abdomen presionando. Entonces, lo hacemos normal esa terapia. Normalmente hacemos en la sesión de 1 hora, descansamos entre cada maniobra 20 segundos porque el paciente no aguanta respirar sin la respiración tanto tiempo. Entonces hacemos la terapia normal y le damos luego puro rehabilitación abdominal. Y eso le decimos también que lo refuerce en casa. Acuérdense que son en casa también sesiones en la mañana, tarde y noche, en el baño, con en la tacita y con el banquito y que me aumente la presión o sea, la presión intraabdominal para hacer un buen pujo. Doctora, Enseñarle a respirar también es muy importante, ¿no? Ajá. La respiración. De hecho, no sé si allá lo que hacemos nosotros acá les dejamos imágenes de cómo tienen que respirar el paciente. Acuérdense que la respiración la tienen que meter al abdomen y tienen que aumentar la presión intraabdominal. Eso les cuesta muchísimo al principio, se les hace súper difícil. Entonces, la primera terapia la hacen horrible, la segunda más o menos y ya como que la tercera van mejorando un poquito. ¿Sí? doc, en pacientes con síndrome de intestino irritable, con predominio de constipación, que tienen hipersensibilidad visceral, ¿qué piensa usted del uso de la linaclotide como efecto antinociceptivo? Sí, pues de hecho utilizamos la linaclotide, nada más que aquí en México es un poquito caro el tratamiento, o sea, entonces a veces el paciente pues no lo puede llevar a cabo el tratamiento porque sí lo dejamos mínimo unos 3 mesecitos el tratamiento, pero sí está completamente aprobado para SI con estreñimiento e hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad realmente se midió en animales, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta, pero sí han respondido, sí responden los pacientes adecuadamente. O sea, es una muy buena opción. Uh-huh. ¿Algún tipo de tratamiento o
o manejo para la microbiota intestinal en estos casos, porque justamente se ha visto que la producción de metano causa hipersensibilidad en este tipo de pacientes. Entonces, no sé si hay algún tipo de modulación en la microbiota intestinal con algún tratamiento o algo. Sí, mira, en los pacientes que tienen producción de metano hay un estudio que lo que han utilizado es rifaximina y neomicina, esa combinación. Es lo que se hace, pero pues sí, obviamente necesitas la prueba de aliento, ¿no? Para medir la producción de metano, que sería el mecanismo fisiopatológico, así como dices, pues de que disminuye el tránsito colónico. Y pues también obviamente tenemos probióticos para los pacientes que tienen estreñimiento. Y bueno, aquí lo que es muy poquita la evidencia son estudios heterogéneos. Y por ejemplo, acá en México, no sé si allá tienen el Yakult o no, por allá. No chiquitito, así que es americano. Hay cierta evidencia para el Yakult, pero en muy poquitos pacientes. O sea, realmente es muy heterogénea la respuesta. Y acuérdense que cuando utilizamos un probiótico, si queremos cambiar la microbiota intestinal, es mínimo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Para síndrome de intestino irritable, 6 meses. Entonces, sí hay que explicarles al paciente, ¿no? Que va a responder, va a tardar en responder el paciente. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, Sofía, parece que no hay otra pregunta. Doctor Galito, ¿alguna pregunta? No, simplemente quería primero felicitar a la doctora Sofía. Me pareció muy bonito el algoritmo que usted puso. Pienso que no creo en México, pero sí en el resto de Latinoamérica, al menos en nuestro país, más se hace colonoscopías que manometrías, ¿no? En estreñimiento, independientemente de pensar o estén presentes signos de alarma. Entonces, yo pienso que con su charla, al menos en el posgrado, se establece muy bien cómo tiene que ser individualizado cada paciente de acuerdo a la manometría para, como usted lo puso muy gráficamente, el traje a la medida, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Muy agradecido de su charla, excelente charla, muy didáctica, y pienso que nos deja muy en claro a todos, ¿no? Incluyéndome a mí, en cómo debemos individualizar a los pacientes y el valor que tiene la manometría en el estudio del estreñimiento crónico. Gracias, doctora. No sé, Talía, ¿tú tienes algún comentario? Talía. Un preámbulo muy importante para las clases que estamos teniendo. Agradeciéndote nuevamente. No sé si tenga alguien más alguna pregunta. Ya, Sofía, es hora de ir a casa. Estás con el consultorio. Ya. No, tengo que pasar visita todavía. Está largo el asunto. Sí, nada más de lo que sí comentaron, acá también se abusa muchísimo de la colonoscopía, ¿eh? O sea,